La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Estamos hablando de conexiones de reino. Sabemos que estamos en el reino de los cielos. ¿Cuántos están en el reino de los cielos? Pero el reino de las tinieblas está a nuestro alrededor. Sí, no dígame nada de esto, pero es cierto. El reino de las tinieblas está al acecho. Satanás, como un ladrón que es, porque el Señor dijo que él había venido a robar. Satanás, como un ladrón que dice la Biblia que es, está siempre al acecho, está siempre allí, pendiente. Dice primera carta de Pedro capítulo 5, dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El que se descuida lleva daño. Usted y yo que no nos descuidamos, estamos tranquilos. ¿Quién dice amén a eso? Eso. Entonces, estamos diciendo que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que en lo que nos movemos, siempre pertenece o al reino de los cielos o al reino de las tinieblas. Es algo que tiene que ver con nuestro espíritu y con nuestra alma. Cuando alguien se conecta con tu alma y te entristece, esa persona te está proveyendo para la carne. Si alguien se conecta contigo y te enardece, esa persona te está proveyendo para la carne. La persona que te enseña a odiar, a no perdonar, la persona que te dice no sea bobo, no más con eso, no le vuelva a hacer ese favor a nadie, uno tiene que ser manso pero no menso. Esa persona nos está conectando con el reino de las tinieblas. Y hemos visto algunos ejemplos donde en la Biblia nos damos cuenta que se conectaron con el reino de las tinieblas y perecieron, porque es importante saber que el que anda con sabios, sabio será, el que anda con necios será quebrantado. Ese es un proverbio. Pero entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Personas como David, como el rey David, ellos no se dejaron contaminar por la oscuridad de Saúl. No, David no se dejó contaminar por la oscuridad de Saúl. Saúl lo persiguió, decretó muerte para David, después de que David ganó las guerras de Israel. En vez de el rey, salía David. Y David le dio victorias a Israel. Sin embargo, este rey, Saúl, quiso matarlo. Trató siempre de matarlo, de dañarlo, hablaba mal de él. 2 ocasiones David pudo devolverle el favorcito. 2 veces David dijo: Dios me ha permitido llegar hasta este momento y tener la oportunidad de quitarme este sirirí de encima. Y no lo hizo, no lo hizo. Sencillamente él se apartó y le dijo: oh rey, yo no he pagado conforme a la persecución que tú tienes conmigo. No quiero nada malo contra ti. Sin embargo, Saúl no dejó de buscarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué David no se conectó con el reino de las tinieblas? Sencillo, porque David tenía comunión con Dios. Diga conmigo: comunión con Dios. Otra vez, el vaso de David, escúcheme, el espíritu de David era llenado por Dios. Recuerde
esos cánticos que David compuso en el desierto cuando lo único que había era ovejas, osos y leones alrededor de David. Y nosotros vemos en Hechos, vaya conmigo a Hechos, capítulo número 13, Hechos capítulo número 13. Vamos a leer el versículo número 22, bueno, desde el 21. Hechos 13, 21 y 22. Mire que aquí está la razón por la cual David estuvo expuesto a una fuente de maldad y él no se contaminó. 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo sabía Dios que David iba a hacer todo lo que él le pidiera? Porque Dios sabía que David le escuchaba, que lo buscaba en comunión, que en la soledad del monte, cuando las ovejitas estaban durmiendo, él se pasaba tiempos a solas en la presencia de Dios. Y le voy a repetir algo que le dije hace algunos días y que le vengo diciendo. Tenemos que ir más allá de ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de comunión, a guardar silencio y a creer que Dios te puede hablar, a guardar silencio y creer que Dios te puede convencer de lo que no habías sido convencido, que te puede ayudar a entender lo que no habías entendido, que nos puede dar la capacidad de reconocer lo que no habíamos reconocido. Y va a ser siempre en la presencia de Dios, en la soledad del mundo, cuando el mundo no está ahí, ni con un televisor al frente, ni con ningún mensaje mundano por ahí sonando, no, a solas. Si algo debe estar sonando, tienen que ser unas buenas alabanzas escogidas, letras que exalten al Señor, mensajes que exalten el nombre del Señor. Y en ese punto, a solas, como se encontró David muchas veces, y tal vez las primeras veces se llenó de miedo, pero después se dio cuenta que no tenía otro recurso sino buscar al Dios de sus padres. Y conectado con el Dios de sus padres, entonces encontró compañía, encontró valor, encontró un amigo, encontró un padre, y entonces ya no tuvo miedo. Y cuando Saúl trata de darle ese ejemplo, David no se conecta, porque él estaba conectado con Dios. Otra vez, él estaba conectado con Dios. ¿Con quién estamos conectados nosotros? Quiero decirle, mi hermano, que de acuerdo a aquello en que nosotros estemos conectados, así va a ser la reacción. Yo he hablado algunas veces de esto, le voy a recordar algo. Las situaciones imprevistas que llegan, por eso se llaman imprevistas, llegan cuando usted menos lo piensa, cuando yo menos lo piense, van a ser enfrentadas por ti y por mí de acuerdo al depósito que tengas dentro de ti. Escuche esto. Cuando se ofrece una situación inmediata, vamos a suponer algo. Usted va por la calle y no sabe que alguien lo viene siguiendo, usted va por la calle y de un momento a otro alguien que no te va a pasar a ti, a alguien por allí, lo empujaron y lo quisieron robar. En ese momento, cuando tú te sientes en una situación, cuando un cristiano se siente en una situación de la cual no había tenido ningún plan previo, ninguna preparación para esto, allí va a salir, es el depósito que haya en ese hombre, en esa mujer. Puede ser que diga una imprecación, puede ser que diga una vulgaridad, puede ser que lo que diga es Padre Santo, muy a la línea de la tradición de nosotros los cristianos evangélicos. Puede ser que diga sangre de Cristo, pero puede ser también que diga una vulgaridad y quiera agredir al otro. Se lo voy a poner de esta manera.
En un accidente, dos cristianos evangélicos, en un accidente, se estrelló un vehículo, se estrelló. Uno de esos cristianos se bajó tranquilo, despacio, miró lo que había pasado, pero el otro cristiano se levantó de su silla gritando y salió del carro dando botes sin saber dónde estaba y cayó. Gracias a Dios no cayó mal. Pero mire que es el mismo accidente con dos cristianos que van a la misma iglesia. El uno reaccionó calmadamente, tenía un depósito espiritual, había estado conectado con el Señor, había estado conectado con la palabra, y aunque era algo imprevisto, él simplemente salió y miró cómo era la situación para ver qué había pasado, mientras que el otro salió gritando desesperado, aún pienso yo, en una crisis nerviosa de casi una convulsión. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez el que salió del automóvil o del vehículo en esa crisis había estado lleno de preocupaciones, tal vez las últimas horas le habían dicho cosas que lo preocuparon, tal vez había tenido una crisis con alguien, se había llamado por teléfono y había estado alegando, tal vez no pudo solucionar un problema, una dificultad, una situación que se le presentó, se enojó. Pero ahí está la diferencia de la reacción que alguno de nosotros pueda tener. Los que estaban alrededor de Saúl, la gran mayoría, fueron contaminados de esa maldad de Saúl. Hubo un hombre que vio que David arrimó donde los sacerdotes, inmediatamente fue y se lo contó a Saúl, sabiendo que Saúl iba a matar a toda esa familia de los sacerdotes que habían ayudado a David. Él no le importó. De hecho, él mismo fue el que mató más de 80 sacerdotes, llenos de la maldad porque estaban conectados, escúcheme, estaban conectados con el reino de maldad, con el reino de las tinieblas que manejaba Saúl. ¿Saúl qué reino manejaba? El reino de las tinieblas. Pero David no se dejó afectar. Por el contrario, cuando David tuvo que huir de Saúl, se encontró con una clase de gente, con una clase de personas que de ninguna manera tenían ni a Dios y mucho menos caminaban en el reino de los cielos. Quiero que vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo número 22. Y vamos a mirar desde el versículo número 1. (22:1) dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Claro, ellos huyeron con su hijo porque sabían que Saúl ahora los iba a matar, los iba a perseguir. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sabe de dónde salieron los valientes de David? De este grupo. Y muchos de ellos se conectaron con Dios a través de haberse conectado con David. Conexiones que son muy valiosas para usted y para mí. De estos 400 delincuentes que eran perseguidos por la ley, salió el mayor ejército, el ejército más valiente del rey David. De allí salieron los 30 valientes del rey David. Y fueron gente fiel, gente que temía a Dios, porque hubo alguien que les enseñó. Alguien que no los contaminó de rebeldía, que no los contaminó de orgullo, no. Les hizo el bien de conectarlos con el reino de los cielos. Les enseñó quién era Dios, les enseñó quién era el Señor, el poder de Dios para defenderlos.
Ahora, la situación es esta. Usted y yo nos vamos a tener que ver enfrentados a estar expuestos, escúcheme, vamos a estar expuestos al reino de las tinieblas. Y quiero decirle que es necesario que usted y yo tengamos encuentros con el reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque todo hijo de Dios, toda hija de Dios va creciendo en fe. ¿Cuántos vamos creciendo en la fe? Y la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Así que Dios va a permitir situaciones donde a usted le vengan a hacer una propuesta, le vengan a ofrecer algo, le digan, mire qué negocio tan bueno. Usted pone uno y le vamos a devolver 10, 20, 30, 50, 100. Puede ser que alguien venga y le diga a usted varón o a usted mujer, yo he estado mirando la mujer de Dios y yo daría cualquier cosa por usted. Yo la trataría como una reina, deje su marido y véngase conmigo. Puede ser que alguien te diga, varón, yo te admiro tanto que me gustaría el día que me case, casarme con un hombre como tú. Lástima que seas casado. ¿Y sabe quién va a permitir eso? Dios. Claro. Porque un hijo de Dios siempre tendrá que ser confrontado, probado a través del reino de las tinieblas. Lo fue Adán. Adán fue confrontado, probado por el reino de las tinieblas, solo que él falló, solo que él cayó, solo que él no soportó. Yo le voy a hablar de un hombre de Dios que se dejó sembrar la semilla de las tinieblas, se conectó con el reino de las tinieblas y siguió maquinando cosas hasta que hizo lo malo. Es un hombre del Antiguo Testamento y después vamos a pasar al Nuevo Testamento, no se preocupe. Números capítulo 22, Números. El capítulo 22, no vamos a leer toda la historia, pero vamos como a conectarnos con esta historia. Números 22:1. Por favor, léalo conmigo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Aquí está la clave, escúcheme. Un profeta de Dios como era Balaán, no se le olvide, profeta de Dios. Un profeta de Dios que vengan mensajeros de un pueblo y le digan, es que necesitamos que maldiga al pueblo de Israel. Como Balaán era un profeta de Dios, él sabía de la existencia del pueblo de Israel y sabía lo que estaba pasando en el desierto. Inmediatamente hubiera dicho, no, dígale que no. Yo no puedo maldecir ese pueblo porque ese pueblo bendito es. ¿Qué pasó? Somos un pueblo bendito, ¿sí o no? Pero cuando entra en escena las dádivas de adivinación, cuando usted investiga un poquitico en la historia, ¿qué eran las dádivas de adivinación? Déjeme decirle que eran kilos sobre kilos de oro, de plata, de piedras preciosas, de vestidos lujosos, de perfumes.
eran riquezas que cualquier hombre, cualquier ser humano quería tener. Solo que un hijo de Dios, solo que un hijo de Dios debería haber muerto a la codicia. Otra vez, solo que usted y yo deberíamos estar muertos a la codicia. Un amencito por ahí. Eso. Pero resulta que mire lo que pasa. Inmediatamente Balaán se conecta. Fueron los ancianos de Moab, estoy en el 7, y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Imagínense, vio semejantes tesoros, dijeron, y les dijo: venga, no se vayan a ir, quédense aquí esta noche. Yo le voy a preguntar a Dios, tal vez Dios me permita pecar. ¿Alguna vez se le había ocurrido eso? ¿Alguna vez a usted se le había ocurrido que pueden existir cristianos que le han pedido permiso para pecar? Pues Balaán es uno. Quédense aquí. Y el oro y todo allí, quédense aquí, oye. No se vayan a ir, Yo hoy voy a hablar con Jehová, a ver el qué me dice, oye, pero no se vayan a ir. ¿Quiere que les guarde el oro? ¿Quiere que les guarde esas riquezas? Se conectó con la codicia. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia en el 9, y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar. Yo quería. La Biblia es tan clara. Fue y les dijo: venga, yo sí quería, pero Jehová no me quiere dejar maldecir ese pueblo. Yo quería, pero Jehová no me quiere dejar. Estas son palabras de un muchacho chiquito, que los muchachos lo invitan a jugar, a andar en cicla o a jugar canicas, y él va con cara triste y dice: mi papá no me quiere dejar. No, él no me quiere dejar. Ya Balaán estaba conectado con la codicia, conectado con el reino de las tinieblas, ya estaba conectado. Jehová no me quiere dejar. No me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaán no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Le hago más corto la historia. Dios no dejó a Balaán maldecir ese pueblo. Pero Balaán quedó conectado con el reino de las tinieblas. Balaán quedó contaminado. Perdóneme, escúcheme. El cuidado que usted y yo debemos de tener, sacando al Nuevo Testamento esta enseñanza, es que puede ser que uno de nosotros se siente a hablar con una persona que sabemos que es mala. Puede ser que una jovencita se siente a hablar con una jovencita mundana, y esa jovencita mundana empiece a contarle las historias más perversas del universo, a decirle: y yo hice esto y esto con mi novio, y hice aquello y acá, ¿usted quiere? Y puede ser que esa niña cristiana diga: no, gracias, pero que se vaya para su casa contaminada, con una semilla del reino de las tinieblas en su corazón. ¿Sabe qué le pasó a Balaán? Balaán tuvo que dejar de lado el propósito de conseguir ese dinero a través de maldecir al pueblo de Israel. Pero se ideó, escúcheme,
se ideó la gran idea de ir tiempo después, de ir a Balac, el rey, y decirle: yo sé cómo acabar con ese pueblo, yo sé cómo. Y les dio ideas. Vaya conmigo a Números 31, este mismo libro, Números capítulo 31. Dice el versículo número 8, 31, 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Por qué lo mataron? Versículo número 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Está hablando de Números 25, donde, ¿sabe qué? Resulta que este pueblo infiltra a sus mujeres entre el pueblo de Israel. Por consejo de Balaán, las mujeres se filtran en medio de los varones de Israel, los hacen caer en fornicación, los hacen caer en inmoralidad sexual y los enseñan a adorar a Baal Peor. Y sabe, en ese capítulo 25, ustedes pueden darse cuenta cómo Dios empieza a matar al pueblo de Israel. ¿Sabe qué le dijo Balaán? Lleno de la semilla del pecado, lleno de la semilla del reino de las tinieblas, fue y le dijo a Balac: mándele mujeres a que se acuesten con ellos y luego que los lleven a adorar al ídolo de ustedes. Y se va a dar cuenta que no necesitan, ninguno de ustedes necesita matar a nadie. Jehová Dios los va a matar a ellos. Si los ponen a pecar, ustedes no necesitan meter la mano. Dios va a empezar a traer mortandad sobre ese pueblo. Y así fue. Una persona, aunque no se dé cuenta, después de una conversación, puede quedar conectada con el reino de las tinieblas. Y de pronto parece que no pasó nada, pero en su casa empieza a maquinar, a pensar. Por eso es que es un muy buen consejo cuando la Biblia dice que no pensemos en otra cosa, sino en lo que piensa nuestro Señor Jesús. Filipenses 4:8, usted puede mirar en lo que piensa el Señor Jesús. Porque muchas veces, le repito, muchas veces mujeres, hombres de Dios, sostuvieron una conversación con alguien, se metieron a una página que no deberían haber abierto, miraron, cerraron la página, pero quedaron contaminados, quedaron conectados con el reino de las tinieblas. Y tiempo después, entonces, tal vez ellos dicen, no sé por qué, empezaron a buscar lo malo, porque tuvieron una conexión un día con el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas lo atrajo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a un buen cristiano el reino de las tinieblas lo puede atraer? Por herencias de maldición, por informaciones genéticas que tienen que ver con las herencias, por anhelos que hay en el corazón de la persona. Una persona cuando está conectada con un anhelo, está conectada con el reino de la carne, con el reino de las tinieblas. Y no debería ser así. Balaán entonces, aunque no pudo maldecir en ese tiempo al pueblo de Israel, él fue y le dijo, yo me gano ese oro, yo me gano todas esas riquezas, yo le enseño a usted, después de que era un profeta de Dios, yo le enseño a usted cómo acabar con ese pueblo, cómo menguarlo, póngalo a pecar y verá. Josué, para que se dé cuenta, Josué capítulo 13, el versículo número 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. El tipo llevó desgracia porque vendió al pueblo de Israel siendo un profeta de Dios. Ahora miremos la contraparte, por favor, miremos la contraparte. Miremos a nuestro Señor Jesucristo.
A él también hubo un momento en que el Padre lo llevó a un lugar para conectarlo con el reino de las tinieblas. Mateo capítulo número 4. Y vamos a ver la diferencia entre una y otra cosa. Entonces Jesús fue llevado, 4:1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿quién vino? Satanás. Vino Satanás. Póngale cuidado a esto. A veces uno no se detiene a pensar cosas tan sencillas como esta. El Padre Celestial lo lleva al desierto y le dice, metámonos en 40 días de ayuno. El Señor Jesús le dice, listo. Cuando está terminando los 40 días de ayuno, entonces, como el propósito era ser tentado por el diablo, si usted puede leer allí dice, para ser tentado por el diablo. Pero entonces estaba en ayuno y en oración. Y viene Satanás y empieza a ofrecerle cosas que tienen que ver con sus 3 mayores necesidades. El ser humano tiene 3 mayores necesidades o 3 necesidades básicas. Necesidad de provisión, necesidad de protección y necesidad de autoridad. Eso es. Entonces mire cómo Satanás se aparece en escena, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, no esperes la provisión de papá, provéete tú mismo, provéete tú mismo. ¿Qué vas a esperar a que a tu papá le dé por acordarse que estás aquí? No, provéete tú. La diferencia está aquí. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Balaam y el Señor Jesucristo? Si a Balaam le vinieron a ofrecer riquezas, las riquezas de adivinación, las dádivas de adivinación, y él mirando las riquezas dijo, él consideró la posibilidad de ser rico y dijo, espérese, no se vayan a ir, déjenme yo miro a ver si hablo con Dios. Él no quería hablar con Dios. Él lo que iba a dejar era pasar la noche y si no tenía noticias del Señor, por la mañana se iba a levantar a decir, sí, claro, vamos. Por eso fue que vino Jehová. Fue Él, Dios, el que se le apareció y le dijo, bueno, ¿usted qué hace ahí? ¿Y qué hacen esas personas allí? Porque Balaam, escuche que esta es la diferencia. Balaam, al igual que muchos cristianos, espero que usted y yo no lo hagamos nunca, consideró la posibilidad, dijo, ¿qué ventaja tendré yo si acepto esta propuesta? ¿Qué ganaré yo si acepto la propuesta del reino de las tinieblas? ¿Qué ganaré? ¿Qué podré ganar yo? Eso lo dijo Balaam. En cambio el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Tan pronto escuchó la propuesta, dijo no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabe que esa es la diferencia entre un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo en una comunión verdadera y un cristiano que solamente tiene de cristiano el título y la Biblia? Esa es la diferencia. El cristiano que no tiene una comunión con Dios siempre estará presto a analizar y a considerar, bueno, si yo invierto en esta pirámide, ¿me irá bien o me irá mal? ¿Y cuánto es que gana? Ya usted perdió. Cuando usted le pregunte a la persona que le está ofreciendo lo malo, ¿y usted qué me ofrece? Cuando el cristiano le pregunta a esa mujer que no es su mujer, ¿y usted qué me va a hacer? Y cuando se le pregunte a los que están promocionando la pirámide, ¿y cuánto es que uno va a ganar? Ya se conectó, no se preocupe. Ahora o más tarde, o dentro de unos días, va a caer. La bendición del Señor Jesús y de los cristianos que buscamos una comunión con Dios es que tan pronto identificamos, escuche, tan pronto identificamos la conexión con el reino de las tinieblas, decimos no gracias, no gracias. Escrito está. Pero mire, póngale cuidado, la situación es esta. Yo he hablado con muchas personas que dicen, pastor, no he podido salir de esta situación, no he podido salir.
de la mentira. No he podido dejar un negocio ilícito que tengo. Pastor, no he podido salir del consumo de licor. Pero cuando empezamos a hablar con él o con ella, entonces dice, es que lo que pasa es que yo veo a mis amigos y me da unas ganas de juntarme con ellos. Y yo digo, voy a charlar con ellos, pero no les voy a recibir trago. Ellos siempre están alzando la copa. Yo digo, no voy a. Y pastor, yo me pongo a charlar con ellos más bueno, no, de cosas buenas y todo. Pero cuando me doy cuenta, ya tengo la cerveza en la mano, ya estoy entonado, ya no me quiero ir para la casa. Pero espérate, si le das lugar a la conexión, el resto pasa solo. Claro, ¿qué tienes que hacer? Huya de esos amigos. Pastor, pero es que son mis únicos amigos, malos amigos, conexión con las tinieblas. Tienes que huir de ellos. Por eso el Señor dice, salid de en medio de ellos y yo seré a vosotros por Padre. Pero mientras que nosotros nos creamos tan fuertes de permanecer en medio de esos focos, de esos depósitos de tinieblas, nunca vamos nosotros a poder decir, listo, no más conexión con el reino de las tinieblas, nunca más, no más. El Señor Jesús a cada propuesta de Satanás dijo, escrito está. Inmediatamente, sin analizar qué beneficio le traería el desobedecer a su padre, dijo, escrito está. No lo voy a hacer, no quiero hacerlo. Apártese de mí, Satanás, apártate de mí, porque escrito está, solo a tu Dios servirás, a Él solo servirás, solo a tu Dios adorarás. Y la respuesta del Señor Jesús para saber por qué Él nunca se dejó conectar con ese reino está en Juan, capítulo número 14. Juan, capítulo número 14. El versículo número 30, Juan 14, 30. Así deberíamos permanecer nosotros. Juan 14, 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, ¿qué significa nada tiene en mí? Él no ha podido conectarse conmigo y yo no voy a dejar que él se conecte conmigo. Yo no me conectaré con él. ¿Cómo se conecta el cristiano con el mundo de las tinieblas? A través del deseo de la carne, a través del deseo de los ojos, a través de la vanagloria de la vida. ¿Cómo se conecta el cristiano con el mundo de las tinieblas? Yendo a celebrar, a festejar las cosas que el mundo festeja, a sacrificar a los ídolos. Hermano, hay una gran ceguera en medio del pueblo de Dios, que creyeron que la gracia es un certificado que les autoriza a pecar. No es así, no es así. Hay cantidad de cristianos participando de la mundanalidad, participando de lo sacrificado a los ídolos. Ya es normal que en una iglesia cristiana se celebre el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad. Es normal. Lea la Biblia. Lea la Biblia y verá que la Biblia dice, guardaos de los ídolos. Y el mandamiento muy actual, Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29 dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otras cosas más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Por ahí empieza. Y para el pueblo de Dios es tan normal y tan natural celebrar junto con el mundo. Se hacen los ciegos porque no están ciegos. Usted y yo no estamos ciegos, ¿sí o no? El pueblo de Dios no está ciego, pero ¿sabe qué? Le vale al cristiano que se conectó con el reino de las tinieblas. Le vale él saber que mayo es un mes dedicado a una de las 11,000 vírgenes, un ídolo. Le vale que hayan determinado que esa tal María es la madre de Dios. Le vale que hayan determinado que el segundo domingo se le celebre a la Madre de Dios y entonces vamos a celebrar a nuestra madrecita. Y todo el mundo conectado con las emociones y con el reino de las tinieblas. ¡Uy! ¡Ay! ¡Feliz Día a la Madre! No, eso tampoco es tan malo. Y entonces salen los famosos ya remundanalizados a decir, no, pero ¿por qué vamos a ser así de religiosos? No, eso es una celebración familiar. Hermano,
averigüe las raíces de cada celebración, no se meta en el Egipto del cual Dios ya nos sacó. No sé si usted y yo vamos a ver el éxodo de todos esos cristianos que se deleitan con el mundo, que se deleitan en la idolatría, que se deleitan en las cosas paganas. Un día van a tener que, arrepentidos, salir como salieron en el éxodo el pueblo de Israel, lamentándose y pidiendo perdón a Dios por haber adorado a esos ídolos abominables. No lo digo yo, hermano, mire, yo estoy leyendo y le estoy mostrando a usted. Usted puede leer y aprender. Primera carta a los Corintios 8, primera carta a los Corintios 10. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que a los gentiles les gusta, viviendo en disoluciones, fornicaciones y abominables idolatrías. Y la gente está feliz conectada con ese mundo, conectado con las lucecitas en fin de año, conectada con las bolitas, los colores, porque como no les satisface del todo el Señor Jesús, les queda haciendo falta. Entonces se tienen que conectar con el mundo de las tinieblas. Aprendámosle al Señor Jesucristo. Aprendamos a no conectarnos sino con el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene su cultura, el reino de los cielos tiene su enseñanza, el reino de los cielos tiene absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en esta tierra. No nos hace falta nada. No tenemos que ir a participar del mundo y decir, en el nombre de Jesús, tiro yo este cohete, en el nombre de Jesús, tiro esta papeleta y prendo esta velita el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, en el nombre de Jesús. Es que ¿por qué no le vamos a celebrar el cumpleaños al Señor Jesús? No, salga de esa ceguera. Lo que se celebra el 24 de diciembre, se le celebra a un ídolo, a un abominable ídolo llamado el Divino Niño. Lo que se le celebra en mayo, se le celebra a 11,000 abominables ídolos, llamados las vírgenes, esas que la religión tradicional se inventó. Y tenemos tanta falta de identidad y tanta ignorancia que vamos detrás de ellos, conectados con el reino de las tinieblas. No, aquí vamos bien. Pero ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué tiene de malo fornicar? Eso se baña y ya queda listo. ¿Qué tiene de malo mentir? La mentira es palabras no más. Mañana ya se olvidaron de las mentiras, ya. ¿Qué tiene de malo robar? Eso si no se dan cuenta, eso queda bien. No. El Señor Jesús dijo, Él nada tiene en mí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Satanás nada tiene en mí. No hay nada con lo que Él pueda conectarse dentro de mí. No hay anhelos, no hay deseos de pecar, no hay disposición a lo malo, no hay codicia. Que el Señor nos ayude a eso. Hola. Conexiones de reino.